Bien, hola, hola, buenas noches. Hola Marce, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, bien, ¿tú están? qué tal? ¿Me escuchan bien, no? Sí, Sí, se te escucha bien. súper. Ok, primer podcast oficial. Sí, sí, primer podcast en este canal donde hablamos de temas de empleabilidad y bueno, un poco liderado, para los que no saben, por Marce González, quien nos acompaña, que ahora vamos a presentarlo un poco más, o bueno, ella se va a presentar. Así que bienvenidos para los que nos están viendo en vivo o para los que nos ven de manera diferida. Gracias por conectarse y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es explorando tu potencial profesional. Ujú. Y antes de comenzar, un poco contarles por qué o cómo nació la idea de este primer tema, que no va a ser, o mejor dicho, que va a ser una parte de una serie de videos que están relacionados a una certificación que tú acabas de tener, de hacer, Marce, que es la certificación Hogan, ¿verdad? Ujú. Y ya nos Sí, vas a hablar más de eso, ya nos vas a hablar cómo puede, cómo a los profesionales nos puede ayudar o cómo nos ayuda, en qué nos ayuda, por qué nos ayuda, etcétera. Así que si tienen dudas, preguntas, por favor nos las van dejando en los comentarios de YouTube. Y igual si no lo resolvemos ahora, seguramente los vamos a estar después. respondiendo después. Entonces vamos a entrar. Nuevamente, bienvenidos a este primer podcast, Explorando el Potencial Profesional, ¿no? En este podcast vamos a explorar un poco sobre Hogan y cómo este nos puede ayudar a desbloquear nuestro potencial profesional, ¿no? Este es un poco el objetivo de este podcast, de los que vienen. Y para eso tenemos pues a Marce González, a Marcela González, que nos va a hablar más al respecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Enrique Suárez y yo estoy un poco encargado de toda la parte de administración de los servicios que hace Marcela González, que hace Marce. Y estoy un poco encargado de toda esa parte de soporte, de conectar con ustedes, de armar los temas, toda la parte administrativa que hay detrás. El IT guy. Yes. Y bueno, y ya personalmente, bueno, yo estoy muy metido en el tema de tecnología, yo también veo temas de administración, yo soy un perfil ahí medio híbrido, medio en el medio, que todavía estoy tratando de encontrar ese propósito, ¿no? Si es más lo mío es la tecnología o la administración, pero en ese camino lo que he encontrado es ser como un product developer, ¿no? Que un poco mezcla este product developer, pero de productos TI, ¿no? De Ujú. tecnología. Y bien, entonces, bueno, hoy nos sumergiremos en esta importancia del desarrollo de liderazgo y cómo esta certificación Hogan puede ser una herramienta clave para desbloquear el potencial como líder, ¿no? Bueno, Marce, a ver, preséntate un poco. Bien, bueno, como ya un poco Enrique comentó, mi nombre es Marcela González, yo actualmente soy reclutadora, trabajo en una empresa que se llama Michael Page. Michael Page es una empresa de reclutamiento enfocada a toda la parte de selección de talento a nivel de jefaturas, a nivel de gerencias. Ya 7 años en la compañía y de hecho ha sido un recorrido súper interesante, súper rápido también, que uno dice, wow, ¿cómo se pasó el tiempo? Eh, de profesión yo soy administradora de empresas, tengo una maestría en todo lo que es economía agrícola en la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos y experiencia tanto en empresas agroexportadoras, consumo masivo, hasta que llego a Page, donde hoy por hoy lidero la división de agroindustria, pero también la división de recursos humanos, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que he venido haciendo a lo largo de estos años. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, bueno, sin más, vamos a empezar un poco con... Yo he traído tres preguntas para este primer Ajá, podcast, así súper. que vamos a tratar de profundizarlas. Sí. Los que tienen igual Y- preguntas, porque siempre estos temas de empleabilidad salen muchas dudas, consultas, así que encantados de poder ahí lo pueden poner en los comentarios y nosotros después o a medida que vamos respondiendo o contándoles, los podemos ayudar, ¿no? Perfecto. ¿Puedes primero, antes de entrar en el tema, he mencionado un poco el tema de esta certificación Hogan y cómo puede ayudar a desbloquear el liderazgo? Y tú que ahora ya estás certificada en ello, ¿puedes contarme un poquito, puedes contarnos de qué trata o cuál es su propósito? Ujú. Sí, a ver, hoy en día, y quizás de repente hay que hacer una previa introducción, porque hoy nosotros que mantenemos una comunicación constante con diferentes gerentes generales, con diferentes directores, eh, sale a la luz lo que ellos constantemente van buscando en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué características pueden tener los profesionales que efectivamente calzan para lo que estas empresas están buscando desde la parte de talento humano? Entonces, nosotros venimos, como ya les comentaba, venimos desarrollando o colocando gente en cargos de jefaturas, en cargos gerenciales de diferentes sectores, específicamente, bueno, Perú y en la región. Y siempre vamos revisando qué aspectos son los que el mercado laboral constantemente está requiriendo, ¿no? Entonces, esta evaluación Hogan es
principalmente una evaluación de la personalidad, ¿no? Y dentro de como paquete Hogan hay 3 tipos de evaluaciones que normalmente se le pueden hacer a un candidato, a un potencial candidato a una prueba o incluso a los mismos colaboradores que ya vienen trabajando dentro de una organización, ¿no? Entonces, en resumidas, ¿en qué consiste Hogan? Es una evaluación de personalidad y quizás después vamos a ir ahondando un poco más en qué aspectos se evalúa, pero les da una foto a la persona de qué fortalezas tiene, de repente qué puntos débiles deben de tener en cuenta al momento de desenvolverse en la organización en la que viene trabajando, o si de repente está apuntando hacia un crecimiento o desarrollo de liderazgo, oye, qué puntos débiles de repente me pueden generar cierto obstáculo para seguir creciendo, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que, en qué consiste la evaluación, ¿no? Interesante, interesante. Ahora, y un poco ya, tú mencionabas esta búsqueda de los gerentes y que tú estás un poco muy en contacto, ¿no? En tu día a día, a través de llamadas, de conversaciones con ellos. ¿Qué están buscando hoy, no? ¿Qué Ujú. están buscando hoy estos gerentes, estos directores en sus organizaciones desde la parte de talento humano, ¿no? ¿Qué Sí. buscan? Mira, a ver, hoy en día, de hecho, es cada vez es más importante las habilidades blandas que pueda desarrollar el profesional, ¿no? Si bien, claro, cuando las empresas salen a buscar talento, ¿no? Definitivamente esta parte técnica es crucial. La parte técnica que efectivamente calce o que esta persona cuente con las características para desarrollar determinado puesto, obviamente siempre va a ser prioridad. Pero lo que estamos viendo que cada vez más, y eso de repente muchos de acá van a poder haber escuchado, es oye, esa necesidad es de la parte de habilidades blandas que podemos nosotros salir a buscar en el mercado. Hoy en día, las gerencias, los directorios se enfocan más a entender mejor cómo es la personalidad de la persona, cuáles son esas habilidades con las que cuenta, y en segundo plano pasa a tallar si efectivamente esta persona calza con, con la parte técnica que le permitiría desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, sí creemos que, y justo, mejor dicho, nosotros en Page hicimos un estudio el año pasado, si no me equivoco, de cuáles eran esas habilidades blandas que estaban siendo más requeridas. Fue un estudio súper interesante y los que están interesados, yo les puedo hacer llegar el estudio, en el que arrojaba, dependiendo del tamaño de organización que tenía en ese momento, salían a la luz las diferentes habilidades blandas que requería el mercado. Esto va a ser obviamente dependiendo del sector, del tamaño de facturación, en fin, pero se enfocó en pequeña empresa, mediana y gran empresa, ¿no? Y algunos aspectos en común en cuanto a habilidades, saltaba efectivamente el tema de liderazgo, saltaba el tema de inteligencia emocional, saltaba el tema de comunicación asertiva, como habilidades más demandadas y que a la vez son más complicadas de encontrar en el mercado. Nosotros, si bien nosotros cuando salimos a reclutar y a buscar perfiles, salimos a buscar profesionales efectivamente que calcen con la descripción del puesto que tiene nuestro cliente. Sin embargo, por otro lado, tenemos que entrar a ahondar más de cómo es la personalidad en sí del candidato para saber si efectivamente calza con el proyecto, con el reto, con la proyección de crecimiento que tiene en ese momento la empresa, ¿no? Entonces, hoy por hoy, sí les diría las habilidades, y esto es de lo que conversamos todos los días con los diferentes clientes con los que manejamos, es las habilidades blandas cada vez más pesan más. Incluso me ha pasado con algunos clientes que me han dicho, mira, ¿sabes qué? Si esta persona no cuenta con la suficiente experiencia técnica, no hay ningún problema porque finalmente eso lo va a aprender. Finalmente, de repente yo voy a tener un equipo de soporte que le va a enseñar, que lo va a capacitar y qué sé yo. Pero sí necesito una persona muy autónoma, muy seguro, que tenga esa habilidad de escucha, muy enfocada de repente en los resultados. Obviamente va a depender mucho del reto que esté buscando la empresa, ¿no? Pero muy enfocada a su gente, que sea un líder que de repente efectivamente motive, enseñe, que se preocupe por su gente, en fin, esas cosas no necesariamente las vas desarrollando en la parte técnica. Obviamente los años de experiencia te van dando esas herramientas, pero muchas veces dejamos de lado esa parte blanda, esa parte soft, que uno dice, bueno, ya está, si lo tengo bien y si no también. Otros ni siquiera tienen claro cuáles son esas variables o esas fortalezas o esas debilidades que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, un poco regresando a tu pregunta, oye, ¿qué es lo que están buscando los gerentes, los directores? Sí, efectivamente es ponerle mayor foco a las habilidades blandas, pero sin desmerecer esta parte técnica que también es vital para poder desenvolverse, ¿no? Sí, es verdad. Yo un poco quería comentarte que, si bien todos sabemos que estamos pasando una disrupción social, yo diría, con Sí. este, por así decirlo, no sé si nuevo descubrimiento o materialización de esa inteligencia artificial que hoy se habla mucho y que tú puedes ver en LinkedIn que todo el mundo habla de la IA y comparte prompts, ¿no? Y cómo usarla y que no, ya no vamos a ser reemplazados por la IA, sino vamos a ser reemplazados por aquella persona que sabe cómo usar la IA, ¿no? Y todos son ahora los nuevos gurús de IA, ¿no? Sí. Pero lo que sí es cierto, y creo yo, es que la IA va a cambiar la forma de producir de la gente a nivel técnico, ¿no? Mm. Creo que con la IA se abre un nuevo capítulo en cuanto a productividad de la gente,
¿no? sí, Sobre todo a nivel de eficiencia, de velocidad, ¿no? De hacer lo mismo pero más rápido, de hacer lo mismo o de hacer más cosas uno mismo, porque lo va a hacer un poco la IA. Entonces, correcto. si bien eso es una ventaja para los profesionales, yo creo que hay, no sé si llamarlo desventaja, pero lo que sí es cierto también es que nos va a poner a todos en un mismo estándar a nivel técnico. Es decir, ya solo va a ser necesario la parte de fundamentos de un tema y ya no Claro, va a ser necesario profundizar, porque esa profundización en un tema técnico específico, ya la IA se lo vas a preguntar a la IA y la IA te va a responder, y si tú sabes por lo menos los fundamentos, pues vas a poder entender lo que sigue, ¿no? Y algo que a veces conversamos, que yo lo veo muy de cerca a nivel de tecnología, en el tema de desarrollo de software, que efectivamente para crear códigos, para hacer programas, aplicaciones, tú ya no tienes que saber todo el código, simplemente sabes los fundamentos de un lenguaje de programación, se lo pides a la IA y la IA te da todo el código en menos ya de 10 listo. segundos y comentarios solamente para que tú copies y pegues y cosas así alucinantes a nivel de desarrollo de software, ¿no? Me imagino que eso va a pasar mucho con todas las demás profesiones. Y claro, la IA nos va a poner a todos por igual a nivel técnico. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar uno de otros? No es el uso de la IA, porque usar la IA va a ser tan fácil como prender tu celular Mm, y la IA va a ser commodity, ¿no? Ahora ni siquiera vas a tener que pagar porque hay IAs open source, va a ser claro. una revolución total, Mm, sino lo único que te va a diferenciar precisamente son tu esencia de ser humano, mm, y esa esencia de ser humano son las habilidades blandas, ¿no? Son esas totalmente. habilidades que muchos hemos dejado de desarrollar porque eso se tiene que desarrollar, no necesariamente naces con ellas, no necesariamente lo aprendes de la nada, como mucha gente cree. Yo en algún momento hemos hecho entrevistas, ¿no? A colaboradores, a personas que están en el corporativo, y es gracioso, por decir alguna palabra, en el sentido de que todos creen que tienen todas sus habilidades blandas totalmente desarrolladas, ¿no? Todos somos Exacto, perfectos, ¿no? O sea, exacto. todos trabajamos bien en equipo, todos somos empáticos, Todos somos todos tenemos líderes. pensamiento crítico, todos somos líderes, todos somos todos analíticos, o sea, somos Mm, los seres humanos perfectos, ¿no? Entonces, eso es también un problema de la habilidad blanda, ¿no? O sea, es lo que mm, nos va a diferenciar, porque técnicamente todos somos iguales con la IA, lo que nos va a diferenciar van a ser esas habilidades blandas, pero ahí está el reto, la dificultad, porque primero que es difícil cuantificar una habilidad blanda, ¿no? mm, Y como es difícil, ¿no? Es decir, si tú preguntas a alguien, ¿tú eres empático? Probablemente te va a decir sí, claro que sí, ¿no? Y claramente no lo es, ¿no? Quizás sea empático con las justas, con su familia, núcleo, ¿no? Pero con el resto te apuesto que le va y le viene, ¿no? Eso te lo aseguro, ¿no? Es más, es muy probable. Pero bueno, imaginemos que efectivamente es empático, bastaría con preguntarle del 1 al 10 cuán empático eres, ¿no? Entonces, mm, ¿cómo cuantificas eso, no? ¿Cómo mm, cuantificas esa habilidad blanda? Es complicado que uno mismo pueda cuantificar. mm. ¿Qué se puede hacer ahí, no? Nosotros, a nivel ya de tema interno, nosotros estamos tratando de hacer eso, ¿no? Estamos tratando de buscar una medida de cuantificación. Y ahora con la IA, un poco ya hablando de esta exploración de proyectos, que nosotros un poco yo estoy liderando un proyecto de poder con la inteligencia artificial analizar el comportamiento de la gente para cuantificar, por ejemplo, esas habilidades blandas, ¿no? Es todo todavía Eso es interesante, un sí. proyecto, pero hasta que eso no sea real, ¿no? Hasta que no podamos cuantificar usando inteligencia artificial el comportamiento de la gente, ¿qué otras formas hay hoy en día? Por ejemplo, Ujú, Hogan ayuda en eso. sí. ¿Qué se puede hacer hoy, no? A ver, has dado tú puntos súper interesantes a tomar en cuenta. La primera es efectivamente la disrupción que vemos hoy en el mercado laboral es, yo que lo veo muy de cerca, asusta un poco realmente por los cambios que vamos viendo en tan corto plazo, ¿no? Creo que todo el mundo está al tanto de los despidos que vienen generando estas grandes empresas y esto es porque, claro, la IA entra a tomar un rol cada vez más interesante, predominante en el día a día de las operaciones de las organizaciones, ¿no? Sí creería yo que nosotros, o desde la perspectiva del profesional, eh, efectivamente, teniendo este acceso a la información, sabiendo que la IA nos va a ayudar a resolver los problemas, entre comillas, de una manera más fácil, sí nuestra perspectiva debería ser verla la IA como una herramienta para seguir creciendo, ¿no? No verla como desde el aspecto amenazador de que me van a quitar el trabajo, sin embargo, ver a la IA como una herramienta más que nos puede ayudar a seguir ayudando a tomar mejores decisiones, a analizar mejor problemas que de repente nosotros encontramos en nuestro modelo de negocio de compañía, en fin, ¿no? Ese es por un lado. Creo que ha habido o hay todavía mucho temor ante eso y por obvias razones por lo que vemos a nivel global de lo que están pasando en las grandes organizaciones, pero sí, también he leído mucho de qué tanto puede ser el impacto que puede tener la IA. Claro, como tú bien dices, el acceso a la información, el acceso a saber cómo resolver cosas técnicas, ¿se van a dar? Sí, efectivamente la IA lo va a poder hacer, ¿no? Pero eso un poco que nos impulsa a nosotros como profesionales, primero a que tenemos que entender de todas maneras el porqué de las cosas, porque claro, la IA de alguna manera te va a decir, oye, esto es, pero detrás hay un
tiene que haber un entendimiento de por qué es esto, ¿no? Entonces eso impulsa a que nosotros efectivamente también tengamos que seguir capacitándonos, ¿no? Sí diría, no hay que verlo como un aspecto negativo, sino más bien un aspecto en el que más gente va a tener acceso a información, más gente va a tener acceso a una mejor calidad para resolver cosas, sí, efectivamente, pero también hay otro punto, y que tú lo mencionaste, es efectivamente a raíz de toda esta explosión de información, de cambios, claro, el tema de la personalidad, el tema de las habilidades blandas, con mayor razón va a tener una mayor relevancia. Y ahí es donde entra qué tanto nosotros nos conocemos como profesionales. Y muchas veces, y esto lo sé porque de primer plano, porque siempre estamos entrevistando a diferentes candidatos para las posiciones. Y claro, muchas veces los candidatos efectivamente te dicen, no, y estas son todas mis capacidades y que justo calzan con lo del perfil que estamos saliendo a buscar. Pero cuando ya andamos más en esa parte casuística, en entrar en preguntas adicionales y ahondar de por qué hizo esto y por qué no hiciste lo otro, y de esa manera ir indagando sus competencias, es ahí donde nos vamos dando cuenta que no necesariamente está alineado, ¿no? Las evaluaciones de personalidad, las evaluaciones psicológicas que normalmente tenemos en los procesos de selección, yo creo que van a tomar una mayor relevancia porque finalmente el cliente va a querer saber si efectivamente la persona que están contratando va a ser la persona más idónea para la posición. Siempre va a haber el riesgo, siempre va a haber el temor, en fin, pero yo creo que este tipo de evaluaciones son las que ayudan realmente a cerciorarse de que la empresa a la que está contratando a alguien en específico vaya a calzar para lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces, ahí entra un poco el interés de yo buscar certificarme. Esta es una certificación reconocida a nivel internacional, ¿no? En la que lo que busca prácticamente es una evaluación de personalidad. Esta evaluación Hogan encierra 3 evaluaciones en específico: el HPI, el HDS y el MPBI. Sin entrar mucho en tecnicismos, principalmente, ¿qué enfoca? Es, si tú estás buscando, o mejor dicho, si tú actualmente ya estás trabajando en una empresa o estás postulando a una, el HPI, que es una de las evaluaciones, te va a decir cuáles son esas fortalezas que tú tienes como profesional y que ayudan a que efectivamente en tu día a día de la organización te permitan desenvolverte bien. ¿Cuáles son esas fortalezas? Bien. Por otro lado, tienes la HDS, que por el otro lado nos da la foto de cuáles son esos descarriladores, es decir, cuáles son tus puntos débiles que bajo una situación de estrés, bajo una situación de ansiedad, bajo una situación de presión, cuáles son esos puntos débiles que te pueden jugar en contra. Bien, entonces tienes el tema de las fortalezas que puedes tener tú como profesional desde la parte de habilidades, de puntos débiles que pueden jugarte en contra en situaciones de estrés, de presión. Y finalmente tienes cuál es esa cultura organizacional que tú como profesional necesitarías para desenvolverte bien en una empresa, ¿no? Es decir, oficinas que trabajan en función a un open space de manera abierta, o eres un profesional, mejor dicho, eres un profesional que te gusta trabajar en estos open space de manera abierta donde puedes ver a todos, compartir información, o eres un profesional que te gusta trabajar a puerta cerrada. ¿Cómo percibes a tu gerente que de repente te gustaría que trabaje, que se siente a la par contigo en la misma mesa, compartir ideas, o de repente lo que muchas veces tiempo atrás veíamos, ¿no? El típico gerente en su oficina, puerta cerrada, y tienes que tocar la puerta para decir, oye, ¿puedo pasar? O etc., ¿no? Entonces, tienes fortalezas, las partes débiles que te van a jugar en contra bajo una situación de estrés ya trabajando en la compañía y el tipo de cultura que tú necesitas. Y tener esa foto es una foto mucho más completa y obviamente un poquito más compleja de entender porque atas todas las variables que encierra cada evaluación, pero que finalmente te ayuda y te arroja la foto de personalidad de ese candidato. Entonces, con esos aspectos, tú dices, ¿sabes qué? Oye, esta persona se podría adaptar más al reto que quiero ofrecerle, o esta persona, ¿sabes qué? No tanto se podría adaptar, ¿no? Entonces, es una evaluación muy completa, a la vez un poco compleja de entender, y es por eso que me interesé mucho en tomarla, porque claro, ahí es donde generamos ese soporte, no solo las empresas, porque finalmente las empresas, cuando ya pasan por un proceso de selección, si quieren tomar esas evaluaciones para los candidatos, nosotros los ayudamos y los asesoramos, pero también desde la parte del candidato, desde la parte profesional, que no necesariamente está postulando, porque simplemente quieren conocerse, ¿no? Entonces, y eso es también algo que yo un poco incentivo a mis candidatos, a los profesionales que constantemente están evaluando opciones, a que de repente puedan hacerse este tipo de evaluaciones para que tengan una foto clara de cuáles son realmente esas fortalezas, de repente esos puntos débiles, cuáles son y cómo voy a ir mejorando, porque finalmente si yo voy mejorando en estos puntos que ya los tendría identificados, de repente me va a jugar a favor en una siguiente oportunidad laboral que vaya a encontrar, ¿no? Entonces, son aspectos que uno diría, oye, ¿para qué voy a tomar eso si ya tengo 8 años de experiencia en el área de recursos humanos y ya me hice un nombre y no necesito? No, no, hay que tener acá mucho cuidado, porque frente a un mercado laboral tan cambiante, sí tenemos hoy más que nunca como profesionales ser un poquito más responsables en ver qué tanto nos conocemos, cómo realmente es nuestra personalidad. Muchas veces ni siquiera tenemos nosotros claro cuáles son esas variables que nos pueden jugar un poco en contra. Y eso lo puedo ver desde ya cuando hago una entrevista de trabajo a primer filtro, ¿no? Me ha pasado que muchos candidatos no tienen mapeado bien cuáles son esos puntos débiles, esas debilidades
que les pueden jugar en contra. O sea, qué casualidad que te menciona las fortalezas así, ¿no? En menos de un minuto, pero cuando tú ya sondeas un poco más el tema de los puntos débiles, hay sus minutos sepulcrales porque dices, oye, no lo tenía mapeado, pero ¿por qué me está preguntando los puntos débiles? En fin, tantas cosas. Y sumándole al nerviosismo de la entrevista, puede que puedan perder esa potencial oportunidad laboral, ¿no? Entonces, sí creo que hoy más que nunca este tipo de evaluaciones van a tomar un mayor protagonismo para las empresas, para poder retener talento, para decir, oye, ¿cómo puedo seguir enamorando a mi gente? ¿No? ¿Cómo puedo efectivamente seleccionar de manera más adecuada a mis candidatos? O finalmente, oye, ¿qué tipo de cultura yo como organización tengo que ofrecerle a mi gente para que se sientan a gusto? ¿No? Quizás ya lo vamos a hablar en otro podcast, pero nosotros estamos a puertas de lanzar otro estudio que te habla un poco de cuáles son esas tendencias que estamos viendo en el mercado laboral, muy interesante, muy potente, que lo hicimos a nivel global y a nivel LATAM, y que hoy por hoy, más que todo, lo estamos compartiendo con nuestros clientes, pero las próximas semanas ya va a ser un poco más abierto el tema y quizás de repente ahí podamos tener otro espacio para conversar cuáles son esas tendencias, porque claramente van a ser de utilidad para cada uno, ¿no? Genial, sí. De hecho que ahí está el reto de estas, o mejor dicho, ahí está el valor de estas herramientas, ¿no? Ayudarnos como personas a conocernos, ¿no? Sí, Y parto de lo que conversábamos, ¿no? Es difícil que uno mismo, primero que toda persona siempre va a creer que a nivel comportamiento o habilidades blandas que son básicamente relacionadas al cómo somos, como que no necesitamos mejorar, ¿no? Siempre va a haber un poco ese sesgo humano que yo diría ujú, que parte de un poco de ser positivo, que nos sesga a ver la parte mala de nosotros y nos enfocamos mucho en lo bueno que tenemos, totalmente. que no está mal, pero O sea, es un y solo problema agregando, porque, sí, claro, la foto de percepción de uno mismo que está buscando hace un mes trabajo, es totalmente distinta a la foto de uno mismo buscando trabajo después de 6, 7 meses. Entonces es completamente obvio. distinto. Y la Ahí persona claramente no cambió claramente, en 7 meses, ¿no? obvio, ¿no? Pero claro, No, quizás claro, mientras pasa el tiempo, esa persona va siendo más awareness, ¿no? Esta palabra en inglés, más consciente correcto. de sí mismo, ya a nivel comportamiento, porque a nivel Sí, técnico, sí, como decimos, a nivel técnico ya posiblemente sea igual que muchos profesionales, pero quizás lo que está fallando es su parte blanda, sobre mm, todo cuando quieres crecer, cuando quieres ascender. correcto. Y bueno, y también cuando, por ejemplo, quieres encontrar tu primer trabajo o cuando quieres reincorporarte, de hecho que la habilidad blanda va a estar muy, muy marcada cada Siempre vez presente. más. Por ejemplo, Sí. ahora hay un tema de habilidad, de soft skill o habilidad blanda que es el intrapreneurship, ¿no? Que es diferente al Entrepreneurship. entrepreneurship, ¿no? Ajá, Entrepreneurship, que es un poco ese emprendedor, pero dentro de la empresa, ¿no? Yo conversaba con correcto. gente que primera vez escuchaba este término y que pensaban que solo los emprendedores, los que hacen empresas, son emprendedores, pero en realidad las empresas necesitan emprendedores dentro de sus empresas, porque son estos Totalmente. los que hacen que disruptas, que crees cosas nuevas, que uses estas tecnologías nuevas que están al alcance de la mano y que nadie te las esté diciendo, o que resuelvas un problema de una manera distinta y que no solamente sigas, seas un follower, ¿no? Pero claro, Mm, si esta persona no desarrolla esa habilidad blanda, no la va a tener y las empresas van a buscar a alguien con eso y no te van a tomar. Pero claro, si no comienzas por una conciencia, una autoconciencia, una autopercepción de ti mismo, de cómo estás, certera, ¿no? Mm. así es. Primero que no vas a mejorar nada, porque si no sabes que algo te falta o qué te falta, no lo vas a poder nunca mejorar. Entonces estas herramientas, estas evaluaciones psicológicas de comportamiento como Hogan, ayudan muchísimo al profesional y como tú dices, en cualquier etapa, es decir, sea que Sí. recién estás egresando, que es tu primer Ese es un buen empleo, punto. Para que los estás que, por ejemplo, recalcándote, que quieres exacto. crecer o quizás ya estás al otro lado de tu nivel de tu vida profesional. Bueno, tengo la oportunidad de ser docente en algunas universidades y claro, por ejemplo, ¿no? Para los chicos que están por egresar, ¿cómo se dice? Hay una brecha muy fuerte entre universidad y mercado laboral. O sea, hay un gap brutal. Entonces, claro, obvio, cuando uno recién va a egresar, no necesariamente cuenta con la experiencia, ¿no? Pero este tipo de evaluaciones también suman bastante ahí, porque van a permitir al universitario ya que está buscando oportunidades laborales, oye, me tengo que conocer, porque si no, ¿cómo busco desenvolverme en esta primera oportunidad laboral? ¿No? Entonces, Sí. eso es un aspecto interesante, o sea, para los que recién están buscando recolocarse, para los que ya tienen experiencia, en fin, ¿no? Pero independientemente de la etapa en la que te encuentres como profesional, sí ser conscientes que el tema de las habilidades blandas hoy juega un rol vital, o sea, vital, ¿no? Y que Por nosotros como ejemplo, profesionales tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? el tema de creativo, ¿no? La gente no es consciente o muy poca gente es consciente de la importancia de la creatividad, ¿no? Uno cree Sí, que solamente se necesita ser creativo para hacer música o arte o, cero. o poesía o dibujo, ¿no? Y en realidad es algo que socialmente se ha vendido, se nos ha vendido y que nos ha hecho tanto daño, pero en Mm, realidad la primera obra de arte es una empresa como tal es una obra de arte, ¿no? Donde un emprendedor en su momento tuvo que crear algo que no existía,
¿no? Sea un producto o un servicio, y eso es crear, eso es creación. Entonces, un emprendedor, un profesional es un creativo. El resolver un problema de una manera distinta, para hacer eso necesitas creatividad, porque tienes que crear. Correcto. Y la gente se enfoca o es consciente de qué tan creativo es, seguramente no. O sea, es más, mucha gente pensará que eso no importa. Correcto. Y si ni siquiera eres consciente de eso, menos vas a buscar desarrollarlas. Y si volvemos a lo que hablábamos de la tecnología, pues a esas personas probablemente sean las que más rápido la IA va a reemplazar. Porque hoy, Sí, si tú solo estás en tu trabajo para cumplir algo, es decir, alguien te dice, haz esto, y tú lo cumples, pues te digo que la IA lo cumple mejor que tú. Lo cumple mucho más rápido, en menos tiempo, y no necesita cobrar un sueldo, no se enferma, y trabaja 24/7, ¿no? Entonces, si solo estás en tu trabajo para cumplir y no usas estos skills como creatividad, como pensamiento crítico, como colaboración, como empatía, como eso, emprendimiento, proactividad, si no tienes eso y solo vas a tu trabajo a cumplir, pues ya te digo que vas a ser reemplazado por la IA, eso seguro, ¿no? Entonces, pero claro, si no eres consciente de qué estás fallando, va a ser difícil que siquiera te esfuerces en buscar cómo mejorarlo, ¿no? sí, Y es creo verdad, que es verdad. Hogan es una buena herramienta para ayudar a las personas a empezar a conocerse, a saber sus fortalezas, sus debilidades, lo que tú decías, conocerme en qué ambiente laboral o en qué empresas son Me las que puedo son desenvolver compatibles mejor. conmigo, ¿no? Porque al final también se trata de eso, es decir, ¿dónde puedo encontrar un Explotar mi lugar para potencial, explotar? literal, Así es, ¿no? Y a mucha literal. gente no le importa, ¿no? Mucha gente está enfocada solo en conseguir trabajo, que ok, Y ya está bien, está. porque todos tenemos que comer, pero eso es una mentalidad muy de corto plazo que en algún Correcto. momento te va a pasar la factura, tarde o Sí, temprano, ¿no? sí, Yo creo sí. que casi todo es como una empresa, ¿no? En las empresas lo que se busca es, por ejemplo, hacer un FODA, ¿no? Para conocer sus oportunidades, amenazas, Sí. debilidades, fortalezas de la empresa. Se habla de estrategia, ¿no? Es encontrarse en un punto donde tus fortalezas son superiores a las fuerzas externas. Se habla de hacer un design thinking, es decir, tener empatía con el usuario. Entonces, todo eso uno debería aplicarlo a uno a nivel de empleabilidad, y creo que estas herramientas como Hogan, en las que tú estás certificada, creo que son muy importantes en cualquier etapa de nuestra vida profesional. Sí. Y como tú dices, más aún hoy, que vivimos cambios muy disruptivos, tiempos muy cambiantes y de Mucha mucha incertidumbre incertidumbre, ¿no? Que no sabemos. a nivel mundial, ¿no? O sea, Lo que te el decía, ¿no? mundo muchas veces pierde, Hoy, está tratando de descubrir cuál es el rumbo. exacto, estamos en ese momento, ¿no? Te decía al inicio, ¿no? Y yo que estoy metido en temas de tecnología y hago un poco de ¿Y desarrollo qué de decir software, tecnología? veo cómo, lo que tú conversábamos contigo, ¿no? A veces, hace menos de un mes o 2 meses, los rockstars o los salarios más altos los pagaban o los tenían los developers, ¿no? Personas que con un año de educación, porque solo necesitabas Qué bárbaro. programar, podías ganar salarios de 100.000 dólares al año, ciento En cincuenta los mil Estados dólares al Unidos. año, 200.000 en Estados Unidos. Y cómo eso en menos de un mes, 2 meses, cambió. Porque hoy, si ese developer, ese desarrollador de software, que solo iba a su trabajo, a que le decían, oye, haz este código, y tú te dedicabas a hacer solo ese código, si solo ibas a cumplir, pues ya no te lo tengo que decir a ti, se lo digo a la IA, y la IA me lo hace mejor, más rápido, y no me cobra 100.000 Y al no te año, tengo ¿no? que pagar Y no te tengo que gratificaciones, pagar este bono, TPS, seguro, nada. O sea, ¿cómo cambió vacaciones. con esta disrupción? Entonces, chicos que de repente hoy están estudiando eso, y cómo antes de salir de su carrera de desarrollo de software, cómo encaran este nuevo cambio, Ese es y que cada un vez se muy hace, o buen sea, punto. estamos viendo, yo leí un libro de Satya Nadella, que es el actual CEO de Microsoft, que le ha metido mucho dinero a OpenAI y que ya metió IA en todos sus productos de Microsoft. Él considera que estamos en el peldaño 1 de 10 de toda esta evolución de IA. Entonces, imagínate en el 1 todo lo que está cambiando. De Imagínate cuando terror. llega a nivel 2, 3, 5, 7 o cuando llegamos al nivel 10. Y uno va a pensar, ¿eso cuánto demorará? Pues yo te aseguro que quizás no más de 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ¿qué nos va a hacer o qué nos va a mantener vivos, creo yo, profesionalmente o Sí. empleablemente, sin ninguna duda, la parte de habilidades blandas, ¿no? Capacidad de autoaprendizaje, capacidad de uno mismo reinventarse, romper un poco paradigmas de que sí o sí tengo que hacer maestría para seguir vigente empleablemente cuando quizás eso no sea el camino, pero si no nos conocemos, si no empezamos primero a conocer nuestras fortalezas, va a ser difícil Sí, superar la marea, correcto. ¿no? Superar este tiempo. Genial. Bueno, entonces, bueno, creo que ya hemos llegado al límite de este podcast. Ha sido un Súper. tema bastante interesante, ¿no? Un poco hemos conocido, bueno, primero ya te hemos conocido más a ti, Marce, a través de este podcast. También hemos conocido un poco esta certificación Hogan y cómo puede ayudarnos, a conocernos a nosotros mismos, a identificar nuestras Nuestra fortalezas, personalidad. nuestras Sí. habilidades, cómo la cultura que necesitamos para poder potenciar nuestro talento y la importancia de esta certificación Hogan, y qué bueno que tú estés certificada y que de alguna manera los que quieran conectar con nosotros para conocer Sí, más de ahí nos pueden esto. contactar, escribir. Sí, Así es, pueden visitar nuestra web que es marcegonzalez.com, que ahí están los contactos, o nos pueden escribir a través de las redes sociales, del LinkedIn de Marce, del Facebook.
Y bueno, ya hemos hablado también un poco de habilidades blandas, de estas disrupciones, que también hay mucho por hablar, ya vamos a ir creando más temas, pero sí nos ayudará mucho que los que nos están viendo nos puedan escribir en los comentarios o nos envíen por interno a Y través de otros nuestras temas de redes. repente, ¿no? Exacto, qué temas quieren que conversemos de empleabilidad, Porque acá en temas lo de que fuese, empleabilidad nos ¿no? podemos explayar horas de horas. Sí, de hecho que sí, ¿no? Entonces sí sería bueno eso, escucharlos, escríbanos para armar esos temas, de repente invitar a temas a gerentes, a jefes de distintos sectores, pero a los que tenemos acceso para que nos cuenten cómo ven el futuro, qué están Sí. demandando, cómo ven, ¿no? De la gente, por ejemplo, que no ha estudiado en la universidad, qué tanto hoy es importante salir de una universidad, qué tan importante es hacer una maestría, ¿no? Mucha gente que cree que como no encuentra trabajo, pues la solución es hacer la maestría cuando a veces eso no es verdad. No necesariamente Entonces, sea no, el exacto, camino. no necesariamente. Entonces, yo creo que hay que empezar a perder el miedo a estas personas que se vuelven coaches de empleabilidad, como tú, Marce, y más bien acercarnos a este tipo de personas, ¿no? Acercarnos a personas como Marce para que nos digan, oye, conversemos, quiero saber cómo me ves, me evalúes, no tengan miedo, ¿no? A veces uno no lo hace porque, como lo digo, ¿no? Cree que ya está completo, que no Mm. necesitamos a nadie, nos creemos dueños de las respuestas y no sabemos qué tan importante es tener un coach de empleabilidad, ¿no? Alguien que esté muy metido en la parte de reclutamiento como tú, Marce, que esté el día a día con las empresas y que sepa realmente eso, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son las fortalezas que se buscan? ¿Qué es lo que más se está valorando? ¿Qué posiciones son las que se van a requerir? ¿Qué posiciones ya no? ¿No? Entonces, eso, perdamos el miedo, lo que buscamos un poco Súper. con estos espacios es eso, que conozcan a personas como Marce, personas que están muy metidas en el tema de reclutamiento, de empleabilidad, conocen el mercado y que nos pueden ayudar a cambiar sus vidas, a O sea, volverse más empleables, a potenciar su talento. Así que escríbanos. Y bueno, eso sería dudas, todo. ¿Algo más, consultas que Marce? puedan tener. No, en realidad, un poco estos espacios son para poder transmitir un poco lo que vemos en el mercado y que para que más personas puedan tener acceso a esa información, ¿no? Yo desde mi rol de reclutadora, claro, a veces es complicado no poder entrevistar a la cantidad de personas que me pueden escribir postulando alguna posición en específico, el poder acercarme a conversar con cada uno, separar algunos espacios. Es casi imposible porque, claro, imagínate la cantidad de postulaciones que nosotros vamos recibiendo de manera diaria, ¿no? Entonces, este tipo de espacios un poco que nacen a raíz de eso, es decir, ¿cómo hago para poder transmitir información que voy viendo en el mercado, que tú vas viendo desde la parte de tecnología, cómo podemos trasladarlo y que y que un mayor número de personas puedan tener acceso a eso, ¿no? Entonces, mil gracias por el espacio, vamos a seguir las siguientes semanas encontrando temas puntuales que puedan ayudar, como decía Enrique, si ustedes tienen dudas, consultas o quieren resolver alguna pregunta en específico para tocar un tema en específico, también estamos muy abiertos a eso. La idea finalmente es ir compartiendo información que les pueda ser de utilidad. Ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Pero siempre enfocado a la empleabilidad, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Listo. Nos vemos en un Un siguiente abrazo, cuídense podcast. mucho. Chao, chao.